Vamos a cambiar precisamente también de tema porque, a ver, fíjese que se conoció la semana pasada, de manera muy, muy dolorosa por lo demás, 2 casos brutales de maltrato infantil en Iquique y Rengo. Y bueno, la Defensoría de la Niñez ahí entregó cifras con respecto a esta problemática que en los últimos años ha ido al alza. Una de ellas es el tráfico de niños, lo que conocimos la semana pasada, y lo otro tiene relación con este caso dantesco, horrible, de un niño, ¿no?, que básicamente vivía como esclavo en una casa por su madrastra, en las afueras, no lo dejaba entrar, no lo dejaba ni siquiera entrar al baño, le daba sobras de comida. No, de verdad que es horrible ese caso. Bueno, fíjese que la semana pasada se reveló el caso de una niña boliviana de 8 años que había sido vendida por su abuela a cambio de 350.000 pesos para trabajar como sirvienta en un campamento de la comuna de Rengo, región de O'Higgins. Y a este caso, les decía yo, se le sumó el de un niño de 13 años que era golpeado y obligado a vivir en el patio de su casa por su madrastra en la ciudad de Iquique, en la región de Tarapacá. Según consignó un estudio que entregó la Defensoría de la Niñez, se registró un aumento en la cantidad de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de delitos de tortura, malos tratos, genocidio y lesa humanidad. En relación a las denuncias ingresadas al Ministerio Público, del 2021 a 2024 aumentaron de 414 a 582 víctimas de este delito, lo que se traduce en un incremento de un 40,5%. Vamos a hablar de este tema con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, un tema que sin duda nos genera sensibilidad extrema por todo lo que significa la connotación y además lo que nos interesa, Marcelo, mucho gusto, gracias por recibir nuestro llamado, es cómo primero entender el diagnóstico de por qué se está dando lo que se está dando y posteriormente, bueno, cómo empezamos a trabajar para uno, generar conciencia de que esto no pase y segundo, perseguir también a organizaciones o a particulares que se desvían del sentido común y explotan de maneras distintas a los menores de edad. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, la verdad es que cuando uno se sitúa en estos 2 casos, es bueno que no connotemos que son casos aislados. Tú ya de alguna forma lo esbozaste cuando estábamos hablando de los distintos tipos de violencia que estaban sufriendo los niños. Pero fíjate que solo para darte algunas cifras, hoy día tenemos cerca de 6.000 niñas que están en explotación sexual comercial infantil en nuestro país. Tenemos más de 200.000 niños que están en trabajo infantil que es peligroso físicamente, que tienen riesgo de vida. Es decir, estos 2 casos no son casos aislados. Paradójicamente estamos instalando un sistema de protección integral de la niñez, la llamada ley de garantía, que tiene ciertas obligaciones sobre los garantes. Y acá ha habido poco de conversar al respecto de eso, porque vimos un tribunal de familia que toma una medida de cuidado, le entrega el cuidado personal del niño a una persona sin vínculo familiar. Había un diagnóstico donde debieron haber detectado que habían parientes del niño que podían hacerse cargo. Había un compromiso en términos del cuidado que significa reporte sistemático, informes psicosociales, periódicos del estado de salud del niño al tribunal. Hubo 4 meses que el niño no estuvo yendo a clases y deriva también una obligación a los centros educacionales de reportar estos antecedentes al tribunal de familia, de reportar estos antecedentes a la oficina local o a la OPD cuando corresponda, de activar el sistema de protección integral, y eso no pasó. También hubo una visita del niño a un centro de salud y el centro de salud también tiene una obligación derivada de la Ley de Derechos de los Pacientes, la 20.584, que obliga, cuando se detectan estas señales de vulneraciones en los niños, desnutrición, maltrato físico, etcétera, a activar el sistema de protección, informar a la oficina local de la niñez o a la oficina de protección de derechos, la OPD, para que inmediatamente le informen también al tribunal. O sea, acá fallaron los garantes en sus roles respectivos
que están establecidos por la ley, están establecidos en la ley 21.430, están establecidos incluso en el Código Procesal Penal, en el artículo 175, que establece un deber de denuncia de cada uno de los actores que estuvieron alrededor del sistema del niño. Y esto nos pasa cotidianamente con las niñas que sufren explotación sexual comercial infantil o los niños que sufren trabajo infantil con riesgo de su vida, que finalmente no estamos cumpliendo el rol que la ley dice. No hay mecanismos de exigibilidad para que se cumpla esa ley y por lo tanto termina siendo evidentemente letra muerta. Claro, y eso es lo que hemos estado viendo, es bastante impresentable lo que estabas diciendo, Marcelo, respecto a claro, que ninguno de los órganos del Estado, en este caso, que puede generar la alerta, la alarma, funcionó en este caso, ¿no? Corrígeme, ahí está la obligación legal, ¿no? Más allá de la obligación ética, moral, está la obligación legal de alertar si es que se detecta algo en la revisión en un centro asistencial, ¿no? La ley 21.430 establece lo que se llama el deber de protección integral, que define las responsabilidades de los garantes de todos los órganos del Estado y de las entidades privadas que se vinculen con niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, acá se regula, se establece una obligación desde el marco de la ley. Pero adicionalmente está un deber previo, que es el que se establece en el Código Procesal Penal, en el artículo 175, y en los colegios también tienen una obligación especial y hay un manual que establece protocolos sobre los temas de maltrato para generar las denuncias oportunas. Lo mismo el manual de maltrato infantil del MinSal. Por lo tanto, no es que no existan normas, no es que no existan regulaciones, sino que existen, pero finalmente no se cumplen. Fíjate que en el caso de la explotación sexual comercial infantil, apenas el 12% de los casos son derivados desde el sector público, que debieran ser los garantes primarios, especialmente cuando llega una niña a un servicio de salud, por ejemplo. Entonces, me parece que es sumamente relevante hacer este punto, porque cuando hay daños y maltratos tan graves como los que hemos conocido, claramente hay una progresión de indicadores que permiten levantar estas alertas de manera oportuna y no está funcionando. Y no está funcionando porque finalmente no hay capacitación, no hay entrenamiento o también hay un bajo compromiso con la realidad de la niñez. Y vemos que lamentablemente una ley de garantía como la que tenemos no tiene mecanismos de exigibilidad ni sanciones. Y es bien paradójico que la ley, por ejemplo, de transparencia, si a ti te niegan una información como periodista, la sanción que le va a llegar al director superior de servicio con un costo que tiene el 20% de su sueldo. Y sin embargo, para algo tan relevante como la niñez, no hay sanciones en la ley de garantía. Claro, entonces, bueno, algo está fallando evidentemente ahí que hay que repasar, hay que ponerse a analizar con un poquito más de detección, de cuidado, ¿no? De detención, digo. Pero respecto al tema de las cifras, Marcelo, que hayan aumentado cerca de un 40% en 4 años, si no me equivoco, a ver si la puedo revisar de nuevo. El 21. Es brutal, o sea, es mucho, digamos, ¿no? Cuando uno piensa que con el paso de los años ahí existe una evolución en la conducta del ser humano, aquí estamos viendo una involución, ¿no? O es que efectivamente quizás los niños qué sé yo, organizaciones están denunciando más, o hay más conciencia, o ligeramente hay más maltrato per se, digamos. ¿Por dónde pasa un poco la explicación para entender este número que igual es bien fuerte, ¿no? Yo quisiera pensar que es más denuncia, pero solamente basta que tú veas cómo ha ido aumentando la victimización de niños y adolescentes año tras año. En el año 2022 tuvimos un récord con 54 homicidios de niños. En el año 2023 subimos a 66, es decir, más de un 23%. Y en el año recién pasado, el 2024, subimos a 76. Es decir, en un periodo de 3 años subió un 40%, más de un 40% los homicidios de niños. ¿Qué te quiere decir eso?
acá no es solo un aumento en las denuncias porque la gente está denunciando más. Quiere decir de que los niños están pagando el costo de la violencia y de la delincuencia, porque mientras baja marginalmente la tasa de homicidios globales, la tasa de crecimiento de los homicidios de niños crece brutalmente. Por lo tanto, acá tenemos un indicador que contrasta, que nos hace ver que la violencia se está ejerciendo de manera más fuerte contra los niños en todos sus ámbitos. Al interior de la familia, con familias que adhieren a modelos delictivos o modelos antisociales, en el entorno donde el narcotraficante ha ejercido su poder, su control, donde las multicanchas se transformaron en canchas de tiro, donde el ir a clases está a merced de que no haya un narcofuneral, donde finalmente nos estamos encontrando que la violencia se instala y se transforma en un código cultural con la narcocultura, donde también vemos los niveles de agresión al interior del aula, donde apoderados agreden a profesores, donde hay niños que han muerto en la periferia de un colegio, es decir, se han erosionado todos los espacios protectores de la niñez en la familia, en la escuela y en la comunidad. Y urge, por lo tanto, levantar una agenda temprana de prevención social que vuelva a fortalecerlos, que llegue oportunamente, con programas con evidencia que resulten, que finalmente podamos decir que podemos garantizar efectivamente la protección integral de la niñez. Nos tenemos que ir a una pausa ya, Marcelo, pero solo para cerrar, y bueno, de alguna forma te iba a hacer la pregunta que en parte contestaste en el último comentario, ¿no? ¿Cómo avanzamos para hacernos cargo del tema? Porque el diagnóstico lo estábamos analizando, imagino que también los departamentos estatales se dedican a eso también, hacen estudios, hacen balances, qué sé yo, pero bueno, ¿qué es lo que falta en lo concreto para ir poniéndole un poquito de... Yo sé que este tema no se cambia de un día para otro, pero para ir introduciéndonos en una medida efectiva que finalmente hagamos bajar esta denuncia, o sea, estos niveles de denuncia, ¿no? Que son altísimos y que evidentemente ponen en jaque, y así ha quedado demostrado, a una parte importante de los niños de nuestro país, niños y niñas. ¿Cómo lo hacemos? Hay varios, esto no es una sola bala de plata, hay que intervenir en varios niveles. Desde lo normativo, por ejemplo, hoy día se está discutiendo el proyecto de armonización de todas las leyes de niñez, porque evidentemente las leyes no están funcionando, donde finalmente no hay exigibilidad. El primer paso es introducir la exigibilidad a la ley de garantía, es poner sanciones duras al intersector que no cumpla, es poder sancionar para que finalmente tenga la fuerza necesaria para adquirir el compromiso de todo el intersector que le ha ido fallando, por ejemplo, como le falló a Sename, donde finalmente colapsó por no tener la concurrencia del intersector. Primero, fuerza, potestad administrativa, sanciones efectivas dentro del marco legal. Y en segundo lugar, una oferta que blinde los espacios protectores de la niñez. Trabajar con los padres y cuidadores con programas que resultan, con apoyo a la crianza, programas como PMTO, Familia Unida, comunidades que se cuidan para fortalecer a las comunidades, programas que tienen hoy día, existen en nuestro país, pero que no tienen cobertura porque no hay espacio en la oferta pública, y esos son los programas que se tienen que llevar a la práctica para poder generar un verdadero blindaje en estos espacios protectores. Claro, un tema que requiere mucha discusión, que esperemos también esa discusión vaya generándose en el día a día y que podamos tener un abanico de políticas públicas que permitan ir en función de lo que más nos interesa, ¿no? Que son los niños de nuestro país. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la tarde, aquí en el Podría Ser Otra Cosa. Muchas gracias, Julio. Un abrazo grande, que esté muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa, son las 16:40, hacemos el Podría Ser Otra Cosa, estamos en vivo.